¿Ya imaginó alguna vez que usted va a ver una homilía de los heraldos del Evangelio y cuando aprieta el botón para escucharla, de repente ve que no es un heraldo, sino que es el propio Jesús nuestro Señor, que está grabando una homilía para usted? Pues bien, en el Evangelio de hoy tenemos justamente esa escena. Jesús hace su primera homilía. En el Evangelio de hoy contemplamos una escena maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a Galilea, a Nazaret, a su tierra, a sus vecinos, a sus familiares, entra en la sinagoga, que sería como para nosotros la parroquia, y cuando entra, Él tiene que hacer la lectura y la predicación. Y justo el rollo que cogen, porque no eran los libros como estos de aquí, que son libros ya encuadernados, eran rollos de pergamino. Y justo le dan el rollo del profeta Isaías. Y él comienza a leer y dice esas frases tan misteriosas, divinas, inspiradas por él mismo Dios. Lee así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me consagró con la unción, para anunciar la buena nueva a los pobres. Me envió para proclamar la liberación a los cautivos y a los ciegos la recuperación de la vista, para liberar a los oprimidos y para proclamar un año de la gracia del Señor. Él lee así esas palabras misteriosas, proféticas, divinas, inspiradas por el propio Dios leyendo sus palabras proferidas y anunciadas por Isaías, pero que en realidad eran el propio Dios. Y todo el mundo siente, cuando Jesús estaba proclamando esas palabras, que era una lectura completamente diferente. Estaba todo el mundo fascinado. Nuestro Señor Jesucristo cierra el libro, que es el pergamino, lo entrega al ayudante, se sienta. En esa época las homilías, por así decirlo, no eran de pie como hoy en día en las iglesias, sino sentado. Se sienta, está escrito: todos los que estaban en la sinagoga estaban con sus ojos fijados en él. Y él comienza su primera homilía. La primera homilía de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos así, en una sinagoga. Modelo para todos los sacerdotes y todos los padres del mundo entero hasta el fin del mundo. Y dice así: hoy se cumplió este trecho de la Escritura que habéis acabado de oír. Y es verdad. El Espíritu del Señor, leía nuestro Señor, está sobre él, claro. El Espíritu de Dios estaba en el propio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y todo el mensaje de la lectura de Isaías era para anunciar que el Mesías había llegado y que Él iba a proclamar la buena nueva a los pobres, no solo a los pobres materiales, sino a los pobres de espíritu, como Él dice también en las bienaventuranzas, para curar cualquier ceguera espiritual, no solo la física, para liberar a los que estaban oprimidos por la esclavitud, no solo material, sino sobre todo la esclavitud al pecado. Y Jesús anuncia que su misión ha comenzado. Todos daban testimonio a su respecto, admirados con las palabras llenas de encanto que salían de su boca. En el Evangelio de hoy tenemos una bonita lección que es dada, por increíble que parezca, en este primer trecho del Evangelio, que no continúa, pero sabemos por otros comentaristas lo que va a suceder con estas personas de Nazaret. Pero siempre que nuestro Señor Jesucristo nos habla, nosotros tenemos que estar llenos de admiración, llenos de encanto. Como decíamos ayer, también a veces Jesús nos habla por la boca de nuestros pastores, por la boca de nuestros sacerdotes, por la boca de nuestros padres, no solo padres de parroquia, sino de nuestros papás en la familia. Cuando un papá y una mamá en su familia hacen realmente las veces de padre y madre, de papá y de mamá, muchas veces ellos hablan en nombre de Dios. Y un hijo, cuando escucha la voz de sus papás que hablan en nombre de Dios, tienen que estar admirado. Un fiel que escucha la voz de su sacerdote cuando realmente el sacerdote habla la palabra de Dios, porque a veces no pasa eso, pero cuando habla, nosotros tenemos que estar como estos nazarenos, escuchando la palabra del Señor. Y sobre todo cuando escuchamos en nuestro interior, nuestro corazón, la voz de Dios en el silencio, también tenemos que estar con admiración. La admiración es necesaria. La admiración es lo contrario de la envidia. Cuando una persona admira, es símbolo de que ella es humilde, de que ella no mira para sí. Vean qué interesante la palabra admiración. Admirare. Ad significa para. Mirar para algún lugar. No es mirar para mí, enorgulleciéndome con mis cualidades, no.
es mirar para los dones que Dios colocó en los otros. Cuanto más admiro a alguien, Dios se queda contento y Dios más me llena con los dones que Él dio para esas personas. Por ejemplo, si una persona canta bien, por ejemplo, yo voy a misa y escucho a una persona cantando un salmo, canta maravillosamente bien. Si yo me quedo con admiración, ¿cómo canta bien esa persona? ¿Cómo Dios le dio un don a esa persona? Dios se queda tan contento que algo de la voz de Él, sin perder nada, Él, porque Dios se lo mantiene, pero Dios hace multiplicar ese don y me lo da a mí con cualquier cosa. Si yo admiro la forma de predicar de alguien, la forma de conversar, la forma de ser generoso, la forma de cualquier cosa, Dios se queda contento. Al contrario, si yo tengo envidia, Dios me quita hasta aquello que ya me dio, porque Dios no está contento. ¿Será que yo soy admirativo? ¿Será que yo soy envidioso? No lo vemos hoy, pero después este evangelio continúa diciendo que comenzó una envidia en los habitantes de Nazaret. Comenzaron a preguntarse, ¿mas este Jesús no es el hijo del carpintero? Sus parientes no viven con nosotros. ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Comenzó la comparación, comenzó la envidia y termina el evangelio, no hoy, que no se narra hoy, pero diciendo que ellos quisieron matar a nuestro Señor Jesucristo tirándolo de un precipicio. Porque si la persona no mantiene su admiración y esa admiración se transforma en envidia, llega el momento en que quiere matar al propio Dios. Pues tengamos cuidado. Cuando el demonio de la envidia nos tienta, sepamos recurrir a Nuestra Señora, que ella fue aquella que admiró por excelencia todo lo que Dios había dado a ella misma, porque ella dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. La Virgen estaba contentísima con los dones que ella veía en los otros, por eso ella fue a visitar a su prima Santa Isabel, queriendo servir cuando ella era mucho más. Aquel que admira, a veces aunque sea más, se encanta en admirar las cosas de los otros. Pues que la Virgen y Jesús nuestro Señor nos enseñen esa lección de la admiración que debemos tener por todo aquello que viene de Dios, sea directamente o sea en las personas de los otros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.